Acompáñenme al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. ¿Cuántos ya tienen Lucas 15, 11? Es la historia del hijo pródigo, muy conocida. Una historia que se divide en 4 partes. La primera parte, el alejamiento. La segunda parte, el arrepentimiento. La tercera parte, el regreso a casa. Y la cuarta parte de esta historia, la reacción del hermano mayor. De todas las palabras que en la Biblia están, porque todas son de edificación para nuestras vidas, ¿verdad? Toda palabra, dice, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Pero hay porciones de la palabra de Dios que han sido de mucha bendición de generación en generación, y creo que una de ellas precisamente es esta parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque es una historia llena de amor, es una historia llena de gracia, es una historia llena de misericordia, y el cual refleja el amor de Dios hacia sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Entonces esta palabra es para nosotros. Leemos en Lucas capítulo 15, versículo 11, en el nombre del Señor Jesucristo. También dijo, un hombre tenía, ¿cuántos hijos? 2 hijos. Siempre el Señor como que nos pone 2 posiciones, ¿verdad? Diga conmigo, 2 posiciones. Si damos cuenta, en el Antiguo Testamento le dice, a tu derecha está la bendición, a tu izquierda la maldición. ¿Qué camino decides? Siempre tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Dígale que de su lado, usted tiene que tomar decisiones. ¿Ha escuchado ese programa? Tú tomaste tus decisiones. Bueno, así es todo. Tenemos que tomar tenemos que tomar una decisión, y Dios siempre nos pone para que nosotros nos podamos definir. Y en este momento, una vez más, nos habla de 2 cosas, 2 hijos. El viernes, de hecho, predicamos en este lugar sobre el trigo y la cizaña, y que las 2 se parecen, pero solo hasta el momento de la siega se sabe cuál es cuál. Nos contaba una pastora que estuvo en esta región, precisamente donde se siembra trigo, y dice que cuando llegó a este plantío de trigo, veía y decía, pero ¿cuál es trigo y cuál es cizaña? Y la persona le decía, espérese un ratito, porque ahorita usted visualmente va a saber quién es trigo y quién es cizaña. Y dice que cuando el sol salió con todo su esplendor, la cizaña permaneció erguida, pero los que eran trigo se doblaron todos. Entonces así sabemos qué es trigo y qué es cizaña, ¿verdad? El trigo permanece erguido, orgulloso, pero la cizaña, pero el trigo se doblega ante el Señor. Nosotros somos trigo, amén. Pero hablábamos el día viernes de estas 2 posiciones, solo haciéndole un resumen a los que no estuvieron, que las raíces de la cizaña se entrelazan entre las raíces del trigo, y es ahí donde los trigos tenemos que tener cuidado, porque el enemigo viene así, a entrelazarnos, a envolvernos. ¿Para qué? Para que el trigo no cumpla su propósito. Pero volvemos aquí a nuestra palabra de hoy. Lucas capítulo 15 nos habla que este hombre tenía 2 hijos. Podemos decir que esta historia es muy hermosa porque muestra una paciencia de un padre esperando el regreso de su hijo. Nos muestra procesos de Dios, que muchos de nosotros hemos pasado y hemos experimentado el amor de Dios en medio de nuestros procesos. Procesos que a veces son sufridos, ¿verdad? Procesos que a veces nos hacen derramar lágrimas, procesos que nos llevan a arrepentimiento, porque en medio de nuestras decisiones no hemos sido sabios, sino que nos hemos comportado como necios delante de Dios. Y vemos esto en esta historia, y muy conocida es como la historia, ¿cómo? Del hijo pródigo. Pero para mí el gran protagonista de la historia no es el hijo, sino el padre. Porque aunque el padre solo aparece al inicio y al final de la historia, para mí el padre siempre estuvo presente. Porque el padre estuvo en algún momento esperando el regreso del hijo, quizás estuvo orando, quizás estuvo ahí en esa paciencia. Así que para mí el verdadero protagonista de esta historia es el padre. El padre que, igual que nuestro Padre Celestial, que muchas veces pareciera que algunas veces decimos, ¿dónde está Dios? Pero Dios está ahí.
A veces no vemos al Señor, pero Dios está. Y aunque no lo vemos, Él está trabajando tras bastidores. Entonces, démosle un aplauso al gran protagonista de nuestra historia, el Padre eterno. ¿Y cuántos son papá y mamá acá? Por favor, los papá y mamá naturales, levanten su mano. Ustedes pueden entender muy claro este día lo que es ser padre, ¿verdad? Y muchas veces los padres sufren por sus hijos. Muchas veces los padres están allí, los hijos no entienden, los hijos se enojan, los hijos protestan, los hijos hacen berrinches, se molestan, se incomodan cuando papá y mamá les da una instrucción y a ellos no les parece y no están de acuerdo. Pero el padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Entonces nunca un consejo, muchachos, ustedes sobre todo que están allá arriba, nunca desprecien el consejo de sus padres, porque sus padres quieren lo mejor para ustedes. No creas que a veces tus amigos, porque a veces los amigos dan consejos, pero nunca será mejor que un consejo que el de un padre. Así que yo les pido un fuerte aplauso a todos los papás que están acá. Pero usted ve a los muchachos apenas cumplen 18 años, dicen yo tengo cédula, así que yo ahora nadie me manda. Pero el papá le dice, en esta casa mando yo con cédula o sin cédula. Mientras usted viva bajo este techo, se vive bajo mis reglas y no las suyas. Y parece que eso es lo que pasa en esta historia. Pero los hijos se molestan, pero los hijos se les olvida que porque ya tienen una cédula, porque ya de repente tienen un trabajo, ya se creen autosuficientes. Pero no saben, porque yo lo comentaba en el culto anterior, les decía, yo ahora que veo a los padres que tienen hijos pequeños, todo el tiempo de dedicación que tienen que tener con sus hijos. Todavía siguen creciendo, van a la escuela, lleva al chiquillo para la escuela, vaya a buscar al chiquillo para la escuela, haga las tareas. Todos los papás vuelven a la escuela con los hijos, vuelven al colegio con los hijos. Se les olvidó que tienen una deuda bien grande que pagar a estos tutores. Por eso la Biblia dice, honra a tu padre y tu madre para que tengas larga vida y para que te vaya bien. Entonces, muchachos, ¿quieren que les vaya bien en la vida? Honren a sus padres. Hoy no entienden, pero el día que ustedes sean padres, los veo repitiendo el mismo discurso. ¿Cuántos hemos ya vivido eso? ¿Verdad que sí? No, y tanto que nos molestaba que mamá y papá dijeran eso, pero luego terminamos nosotros con el mismo discurso, porque nos dimos cuenta que papá y mamá tenían la razón. Así está esta historia. Pero bueno, como le digo, a veces los jóvenes en medio de ese afán de la vida, pensando que ellos son los grandes conquistadores, ellos van a hacer grandes cosas y que nadie los puede detener, pero a veces nuestras decisiones en rebelión nos llevan a destrucción. Entonces es lo que tu padre y tu mamá no quieren y es lo que nuestro Padre Celestial no quiere, porque a veces nos comportamos de la misma forma. Dios nos habla, sí o no. Por bajo la multiforme gracia de Dios, Dios nos habla. Pero aún a veces reaccionamos en rebeldía delante de Dios y decimos, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Pero el Señor dice, está bien, haz lo que te da la gana. Al final del camino nos volvemos a encontrar. Yo puedo entender eso también como pastor, porque a veces uno como pastor también tiene que dar instrucciones. A veces uno como pastor tiene que utilizar la vara y utilizar el cayado, y muchas veces las ovejas, ¿por qué me tienen que decir lo que yo tengo que hacer? Pero bueno, te decimos, te aconsejamos, porque nosotros te queremos igual que tu papá y tu mamá. A veces vamos a tener que ser los malos de las películas. ¿Cuántas mamás han sido la mala de la película? La bruja de la casa. Y no estamos hablando de las suegras. Y hoy cumple mi suegra amada aquí. Bueno, no la mía, pero ¿dónde está la hermana Lila? ¿A dónde está? Hoy está de cumpleaños, un aplauso. Pastor Jairo también está de cumpleaños hoy. La hermana Lila siempre se sienta adelante para tener bien chequeadito al pastor, ¿verdad? Claro, dice. ¿Se da cuenta cómo son las suegras? Hace poco una joven venía y me decía, pastor, yo quiero agradecerle por lo que usted y el liderazgo invirtieron en mi vida. Una joven que cuando nos visitaba, cuando estábamos en el área de la lotería, ahí frente a la lotería,
Esta joven llegó a reuniones donde venía un poco tomada de licor, embriagada un poco. Reaccionaba como reacciona mucha gente, pero poco a poco comenzó a tomar consejo. Y hoy es una joven que le sirve a Dios. No está hoy dentro de este contorno, de este ministerio, pero está en otro lugar sirviendo a Dios. Y me decía: pastor, yo quiero dar gracias por el tiempo que se invirtió en mi vida. Aunque en el momento me molesté, me estorbó, pero yo doy gracias a los que me estorbaron. Así que quizás hay gente en este lugar que te va a estorbar, pero el día de mañana vas a decir: pastor, líder, muchas gracias por haberme estorbado. Amén. ¿Quieren que los estorbemos? Sí. Gloria sea al Señor. Versículo 12. Bueno, estaban estos dos hijos y el hijo menor llegó donde el padre le dice: papá, dame mi chen, dame mi dinero, dame lo que a mí me toca, lo que me corresponde. Hay dos formas de dar una herencia: en vida o por un testamento. Pero este joven está muy deseoso, porque yo me imagino, porque la historia no creo que haya cambiado mucho. En algún momento el papá le dijo: jovencito, mientras usted esté bajo este techo, las cosas son así. Jovencito, usted no puede llegar a la hora que le dé la gana. No me importa que usted tenga cédula. Bueno, no había cédula en ese tiempo, pero lo traemos a este contexto. No me importa tus argumentos, no me importa lo que me digas. Usted tiene que obedecer, porque usted debe cumplir las reglas. En este joven a lo mejor dijo: bueno, ya yo tengo cédula, yo me voy, quiero mi dinero, quiero mi parte de la herencia que a mí me corresponde. Y a veces ese es el deseo de muchos. A veces hemos visto como pastores jóvenes que están deseando poder tener cédula y tener un trabajo para irse de la casa, para que papá y mamá no le estén diciendo. Quieren salir del entorno del hogar, también de la iglesia. Gente que desea en algún momento que salir lo más lejos para que nadie le esté diciendo. Pero este año es importante que nos podamos conectar con la casa del Padre, porque Dios bendice en su casa, en la natural y en la espiritual también. Si usted ve la vida de José, el de la Biblia, siempre fue bendecido en las casas. José vivía en la casa del padre, José vivió en la casa de Potifar y José vivió en la casa del palacio. En estos tres lugares siempre fue bendecido. Dios bendice en su casa. Dígale que está a su lado: Dios bendice en su casa. Esta casa espiritual, Dios te bendice. Entonces este joven menor estaba ansioso por irse de la casa, vivir lejos de estas reglas, vivir y hacer lo que a él le daba la gana. Este hijo menor no quería ni que su padre ni que su hermano mayor en algún momento le tuvieran que decir lo que él tenía que hacer. Esto me lleva a una de las cosas que estuvimos predicando en diciembre. Uno de los 4 factores del corazón: la falta de rendición de cuenta. Gente no quiere rendir cuenta. Hijos no quieren rendir cuenta a papá y mamá dónde están ni para dónde van, porque ya ellos están grandes. Oye, hoy le está tocando fuerte a ustedes, muchachos. A veces no quieren dar cuenta, no quieren rendir. ¿A qué hora vas a llegar, mijito? No sé. Y los papás que están aquí saben: aunque anden con muchachos de la iglesia, aunque anden en una actividad de la iglesia, usted no está en paz hasta que su hijo llegue a la casa. A mí me pasaba, y andaba con los de la iglesia, y andábamos por aquí y por allá, pero mi mamá se enojaba si llegábamos tarde y no le estábamos avisando y no le decíamos. A muchachos también les pasa eso. Pero porque nos quieren. Y alguno dice: pero acuéstese a dormir que yo llego. Pero mamá y papá se pueden acostar, pero a cada ratito se levantan a ver si el hijo llegó o no llegó. Entonces, gente que está aquí, queremos bendición de Dios, seamos gente que rinda cuenta, bajo la autoridad que estamos. Si es la iglesia, a los líderes, y si es la casa, a papá y mamá, y si es un trabajo, a nuestros jefes. Dios honra y da autoridad a quien está bajo autoridad. Versículo 13. No muchos días después, ¿se dan cuenta que estaba ansioso? No esperó un mes. No nos dice meses después o años después. No, apenas recibió la herencia, no muchos días. Mire la ansiedad que tenía, lo apurado que estaba este joven de irse del entorno, de irse de la cobertura. Y dice que juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Y si puedo subrayar esto, es importante: se fue lejos a una provincia. No se fue a la provincia de al lado. Si fuera Chiriquí, no se fue a Chiriquí. Pedro no se fue a Santiago de Veraguas, se fue a Darién. No se fue al lugar cerca, quería estar tan lejos
si quien le dijera lo que tenía que hacer, que se fue a la provincia más apartada, el lugar más apartado que pudo irse. Ahí se fue este joven y allí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Se fue lo más lejos que pudo de la autoridad para vivir perdidamente. Cuando muchos deciden irse de casa, hay gente que quiere estar donde no le van a decir nada, donde pueden vivir su vida como bien les parece, vivir en esa aparente libertad. Pero lamentablemente yo tengo que decirle, igual que quizás el padre del hijo pródigo, decirle: aquí manda papá, no nosotros, papá, el Rey del cielo. Y en la iglesia no se predica lo que la gente quiere escuchar, sino lo que tiene que escuchar. Porque si no hay confrontación para nuestra carne, no hay transformación, no hay cambios para nuestras vidas. Pero lo interesante de esta pregunta: este joven tiene tanto apuro, a pocos días agarra todo lo que tiene, su maleta, el dinero, todo, se va lo más lejos posible. ¿Por qué? En su casa había comida, en su casa había comodidad, su padre es un hacendado, tiene sirvientes, o sea, está muy bien acomodado este muchacho, pero él no le interesa la bendición que tiene dentro de su cobertura, de su autoridad, sino que él quiere libertad. Qué interesante. Y sencillamente, como les dije, porque no quiere someterse a las reglas de la casa. Versículo 14. Y cuando todo lo que llevaba este joven lo malgastó, lo gastó, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Bendita pruebas las que Dios nos manda. Benditos los desiertos que Dios nos hace pasar. Benditas las tribulaciones por las cuales Dios nos hace entrar. Porque ellas nos llevan a reflexionar sobre nuestras vidas y obedecer a Dios. Nos llevan a cargar la cruz y a doblegarnos. Porque Dios propicia situaciones para manifestar su gloria. Así que si en algún momento usted está pasando, o alguno de los que está aquí está viviendo esto con un hijo o con un familiar, yo quiero decirle: no te preocupes si esa persona está pasando una crisis. Dios está propiciando la crisis para manifestar su gloria y atraernos con cuerdas de amor. ¡Aleluya! El Padre no lo retuvo. Dios no nos retiene. Dios nos da la libertad de decisión. Pero Dios, a los que tenemos un sello de Dios, nos podremos ir a donde nos dé la gana. Nos podremos ir al lugar más lejos y ahí nos vamos a encontrar con Dios. Ahí nos vamos a encontrar con la misericordia del Señor. Y Dios va a provocar una gran crisis. Aquí está provocando una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó entonces a faltarle todo. ¿Por qué? Porque este joven gastó en sus apetitos de la carne, los apetitos sexuales, los deseos del corazón de él, a cual el corazón es engañoso, el corazón es perverso. Gastó en prostitutas, en borracheras, y por supuesto no le faltaron los amigos en ese momento, ¿verdad? Porque cuando alguien tiene dinero para invitar, le sobran los amigos. ¿Cuánto les ha pasado eso? Cuando hay alguien que invita y paga, sobran los amigos, sobran las casas, sobran los carros, sobran los ofrecimientos. Ahí está todo el mundo. Pero cuando no hay dinero, se acabaron los amigos. Siempre recuerdo una familia que eran padrinos de mi hermana. Ellos eran unas personas muy humildes, tenían una pequeña empresa que estaban iniciando de transporte. Ellos comenzaron a ser muy bendecidos por Dios, muy
prosperados, era gente que buscaba de Dios, gente que tenía temor, pero comenzaron a prosperar en gran manera, que ya no solo tenían camiones de camiones que viajaban David Panamá de transporte, y llegan y comienzan entonces a llegar gente a su alrededor, personas mostrándole una amistad, y llegan a ser hasta, los invitan a un club social, forman parte de un club, llegan a ser hasta presidentes de ese club social y todo, y eran fiestas aquí, fiestas allá, pero sabe que la empresa comienza a desquebrajarse y comienzan a caer en una ruina económica, y la empresa quiebra. Todos esos amigos de fin de semana, todas esas casas abiertas para ir a Volcán, ir a Boquete, desaparecieron. ¿Por qué? Porque ya no eran los que podían ofrecer, porque ya no eran los que tenían dinero. Así es el mundo. Gracias que Dios y su reino no es así. No importa si tenemos o no tenemos. Dios no mira lo grande de nuestra estatura. Dios no mira nuestro parecer. Dios mira el corazón. Y no importa cómo hayamos llegado a la presencia de Dios, Dios nos recibe con sus brazos abiertos. ¿Cómo te recibió Dios? Con sus brazos abiertos, diciéndote: te amo, te amo, te amo, te amo y te amo. Quizás todos aquí no llegaron por una crisis, pero muchos de ustedes llegaron por una crisis económica, emocional, sentimental, familiar. ¿Cuántos llegaron así al Señor? Muchos llegamos así a Dios. Y aquí vemos que la historia no ha cambiado mucho. Versículo 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. ¿Qué hace el mundo cuando tú estás en el suelo? ¿Qué hace el diablo cuando tú has fallado? Te trata de hundir más, te trata de pisotear más, te trata de humillar más. Así es el mundo. Así es la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Así que usted no puede actuar así, porque usted tiene a Cristo en el corazón. Usted no puede actuar de esa forma. Este ciudadano conoce y sabe que este joven es judío, pero lo manda a hacer una tarea que para un judío era totalmente degradante, era lo peor, lo más humillante que un judío podía hacer era trabajar con cerdos. ¿Por qué? Porque los cerdos eran considerados inmundos, y el que tocaba algo inmundo se consideraba esa persona inmunda. Y este joven, este ciudadano, quizás para haberlo humillado más de lo que ya estaba, lo manda a apacentar cerdos. Así es el mundo, pero nosotros con Dios no es así. Nosotros podemos caer, nosotros podemos estar ahí llenos de lodo en el suelo, y ¿sabe qué hace Dios? Extiende su mano y te dice: ven, hijo mío, ven, yo te amo. Dios nos saca del hueco más profundo. No importa qué hondo está, la mano de Dios no se ha cortado ni se acorta. La mano de Dios llega en misericordia aún a lo más profundo que bajemos en nuestras vidas, aún en el hueco más profundo que nosotros podamos caer. Pero sencillamente en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así que el pecado nos lleva a muerte, la desobediencia nos lleva a muerte, pero la obediencia, honrar a Dios, nos lleva a los regalos, a las dádivas de Dios. Sencillamente lo que este joven está viviendo es el resultado de sus decisiones. Este joven está tomando lo que en algún momento él decidió, pero él pensó que le iba a ir bien. Pero ahora vemos un fracaso, y la paga del mundo, del diablo, de los sistemas de este mundo es asimismo burlarse de nosotros. Cuando tú estás caído, el diablo se burla de ti, se burla el mundo, se burla la gente, se burla los aparentes amigos que han estado a nuestro alrededor. Pero ahí está este joven en medio de estos cerdos, versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense qué imagen y qué cuadro tan desagradable.
Recordemos que este joven es hijo de alguien próspero, un hacendado, alguien que podía dejar herencia, tiene siervos, tiene comida, hay abundancia, pero ahora está sin dinero, está hambriento, está sucio, está maloliente, está humillado. Esas son las consecuencias de nuestras malas decisiones. No podemos olvidar que cada decisión va a traer una consecuencia para nuestras vidas. Pero el diablo te lo pone fácil, los caminos de él. Mira lo que dice Mateo 7, versículo 13. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13. Vamos a verlo acá en la pantalla. Mateo, capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que nos lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que nos lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De lo que nos parece bien, lo que la carne quiere es ancho, espacioso, su puerta también. Pero el camino de la obediencia, el camino del temor al Señor es angosto. Pocos son los que quieren ir por ahí. Pocos son, por eso que usted verá muchas veces gente que vendrá, gente que pasará un tiempo, pero al final no permanecen. ¿Sabe por qué? Porque les faltó carácter. Dice uno de los expositores de la Cumbre Global: el talento te lleva al éxito, pero solo el carácter te mantiene ahí. Solo el carácter desarrollado en nuestras vidas para tomar una decisión, llevar nuestra vida a la obediencia de Cristo. Entonces mire el versículo, ahí donde estábamos, en libro capítulo 15, versículo 17. Dice: y volviendo en sí, diga conmigo, volver en sí. La circunstancia, el hambre, esta escena tan degradante a la cual ha llegado este joven de estar con cerdos, desear la comida de los cerdos, eso lo hace volver en sí. En este momento este joven dice, perdóneme la palabra, qué brutalidad la que yo estoy haciendo. Qué cosa más terrible, cómo he podido llegar. Yo estaba ciego. Yo no veía, yo no oía, yo no entendía. Este joven ahora dice, vuelve en sí, dice: oh, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí que estoy pereciendo de hambre. Recuerda que está en medio de los cerdos inmundos. Gracias a Dios ya para nosotros no son tan inmundos. Porque muchos de ustedes bien que se lo devoraron el mes pasado. Estoy en medio de esto inmundo, impuro. Los jornaleros de la casa de mi padre comen mejor. Dios nos da la libertad de decisión, así que como el padre de la historia del hijo pródigo dio una oportunidad para decidir a su hijo y entregarle la herencia, aún sabiendo que iba rumbo al sufrimiento, Dios nos deja tomar las decisiones. El padre dejó tomar la decisión a su hijo. ¿Por qué? Porque en medio del sufrimiento y el resultado de nuestras decisiones, Dios comienza a trabajar. Dios comienza a operar tras bastidores. Dios nos lleva a volver en sí, saber que hicimos decisiones erradas. Nos lleva a entender si nuestras acciones operaron en sabiduría o en necedad. Y nosotros entonces comenzamos a reaccionar. Este joven está en medio de toda esta situación a causa de que él quiso hacer con su vida lo que mejor le pareció, pero el plan le falló. El plan falló totalmente. Pero gloria sea al Señor, que a pesar de que nosotros igual hemos fallado muchas veces,
A pesar de que hemos errado en decisiones, a pesar de que hemos hecho en algún momento cosas que han desagradado a Dios, en el momento de la crisis el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros y nos lleva al convencimiento de la verdad y nos lleva a poder entender que nosotros necesitamos a Cristo, aleluya, que necesitamos volver a casa, que en la casa de nuestro Padre, hay lo mejor para nosotros, amén. Amén, aleluya. Dele un aplauso, Señor. Pero a veces en esas situaciones ahí estamos lamentándonos. Ay, qué torpe sí fui. Ay, qué cabezón que fui. Ay, que por qué hice esto. ¿Por qué tomé esa decisión? Dejemos de lamentarnos y accionémonos. Y tomemos decisiones que cambian el rumbo de nuestras vidas. Pero esto nos va a demandar cambios. Diga conmigo, cambios. Cambios. Cambios de amistades, cambios de entorno, cambio de negociaciones. Va a haber un cambio en nuestras vidas si hay un verdadero arrepentimiento. Porque acuérdese que el joven se fue en una dirección, la dirección más lejos que podía de la casa de su padre. Pero cuando hay un arrepentimiento, nosotros damos un giro de 180 grados y caminamos a la casa de papá. A la casa de la obediencia, a la casa donde está la bendición de Dios para nuestras vidas. Este joven deja de lamentarse y mire lo que dice: me levantaré, versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra la tierra. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ya no es el joven que demanda herencia. Ya no es el joven que está demandando algo en la casa. Sencillamente vemos a un joven arrepentido. Un joven que ahora desea volver a conectarse con el corazón de su padre. No se quedó en el remordimiento de decir: qué mal hice, qué malas decisiones, cómo me gasté el dinero. Este joven se da cuenta, reflexiona que está equivocado. Ya no es el joven que reclama, ya no es el joven que demanda. Sencillamente: déjame ser, aunque sea uno de tus jornaleros. Me pongo a tu misericordia, Padre. Versículo 20. No vemos que solo fueron palabras, porque hay gente que es buena dando las palabras. Si este piso naranja hablara, si este pedazo de madera que está aquí hablara, cuántas promesas se quedaron aquí. Cuántas cosas que le dijimos a Dios se quedaron aquí. Yo me levantaré, yo cambiaré, yo voy a hacer esto, Señor, voy a apartarme del pecado. ¿Y qué? Se nos olvidó. Pero este joven no. Él dijo: me levantaré. Y mire lo que dice el versículo 20. Se levantó, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿qué sucedió? Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Diga conmigo: misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Corrió, se echó sobre su cuello, lo abrazó. Este padre lo agarra y lo besa. ¿Quién es el que corre? ¿El hijo o el padre? El padre rompe toda regla protocolar. El hijo tenía que acercarse, el hijo rebelde, el hijo que había deshonrado la casa, el hijo que venía después de haber hecho lo que le dio la gana, debió haberse humillado, pero el padre rompe todo protocolo. ¿Sabe qué? Yo puedo imaginarme, y quiero llevarlos ustedes a poder imaginarse esa escena. Porque les decía que para mí el padre es el protagonista. Porque dice que el padre vio en el horizonte a su hijo y corrió. ¿Sabe qué me quiere decir eso a mí? El hijo se había ido de la casa, pero nunca se fue del corazón del padre. Ahí estaba el padre, quizás todos los días. Si es que tenía una terraza, ahí estaba en la terraza, esperando algún momento, porque el padre quizás permaneció en oración, orando por su hijo. Señor, tráelo a casa.
Puedo imaginar todos los días ese padre orando: Señor, ten misericordia, guárdalo, Dios. En tus misericordias, Señor, yo sé que se ha ido en rebeldía, Padre, pero guárdalo con una, Señor, una muralla de protección, que el enemigo no pueda dañarlo y destruirlo. Sabe que ese joven no llegó a muerte por la oración de su padre. Padres que están aquí, nunca dejen de orar por sus hijos. No importa cuán bajo hayan caído, pídanle al Señor que los proteja, pídanle a Dios que los guarde y que los traiga con cuerdas de amor. La forma como los traiga no nos interesa. Lo importante es que los hijos vuelvan a casa. ¡Aleluya! Yo puedo imaginarme un padre orando: Señor, hoy no llegó, pero mañana va a llegar. El padre estuvo esperando, el padre estuvo allí. Yo me imagino todos los días: a ver, ¿será ese que viene? Pero llegó el día en el cual quizás en esas misericordias de Dios, y ve esa silueta aparecer en el horizonte, ver a su hijo. ¿Tiene idea por qué el padre corrió? No era el mismo muchacho que se había ido. Era un muchacho. Recuerda que el muchacho es como cuando está en un hogar: el muchacho bien bañado, bien vestido, quizás con sus mejores perfumes de la época, quizás de la mejor forma, pero ya no es el mismo muchacho. Ahora el joven que viene allá ya no es el joven erguido que demanda. Quizás es un joven que viene cabizbajo, no tiene cómo mirar al padre a los ojos. Es un joven demacrado, quizás noches sin dormir, quizás con grandes ojeras. Un joven todo maloliente, trabajaba con los cerdos. El padre lo que está viendo no es el mismo muchacho que se fue. Yo me imagino, me quiero imaginar, y el Señor me dé la libertad de imaginarlo, a un padre corriendo con lágrimas en sus ojos, de, a pesar de ver a su hijo destruido, demacrado, corriendo a abrazarle y darle un beso y decirle: hijo, te amo. Un muchacho deteriorado físicamente, maloliente. El padre corre porque es movido a misericordia de la condición física y espiritual y emocional con la que este joven no podía volver a casa saltando. ¿Con qué cara le doy a mi padre? Menosprecié sus consejos. Y ayer en la noche, cuando llegábamos de una boda a cual estábamos oficiando anoche, una joven me escribe desde Costa Rica y me dice: pastor, ¿cómo hago para volver a casa? No se estaba refiriendo a este lugar, se está refiriendo a volver a Dios. Y me decía: pastor, no tengo cómo darle la cara a Dios, porque he caído tantas veces y no me siento digna de entrar nuevamente a una iglesia y buscar a Dios. Esa es la condición que el diablo nos quiere llevar, de que no podamos volver a casa de papá. Pero yo quiero decirle a usted esta mañana, ya esta tarde, decirle a usted que el amor de Dios sobrepasa todo pecado, toda cosa. El amor de Dios es mayor. El amor y la misericordia de Dios derramada sobre los pecadores. Dios está con los brazos abiertos para recibir a sus hijos. Y yo le decía a esta joven: mira, mañana voy a predicar de esto, y si era para ti, gloria sea al Señor. Pero quiero decirte que no importa cuánto te hayas enlodado o cuán maloliente estés, como el joven del hijo pródigo, el Padre es movido a misericordia y a recibirte con los brazos abiertos. Y el hijo le dijo al padre, versículo 21: Padre, ¿se acuerdan lo mismo? He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero le faltó
una parte, ¿verdad?, que le iba a decir que aunque fuera uno de los jornaleros, pero es que el padre no lo dejó terminar. Dices que yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice el padre: sacad el mejor vestido. Oigan, sirvientes, tráiganme el anillo de la familia. Tráiganme el vestido, porque el vestido representa la cobertura. La representaba ahí esa cobertura espiritual, esa cobertura, ese vestido representaba la casa. Él dice: tráiganme el anillo, el sello de la casa. Tráiganme también zapatos nuevos, porque él ni siquiera se lo dijo, pero el padre dijo: él no vuelve como un jornalero, porque los esclavos andaban sin zapatos, pero los hijos andaban calzados. Pónganle los zapatos, porque este no es cualquiera, este era mi hijo y es mi hijo. El que yo pensaba muerto, pero ahora está vivo. El que yo pensaba perdido, pero ahora está rescatado. Pónganle lo mejor, preparen la música, preparen la comida y traigan al becerro gordo. Yo no veo a un padre reprochando. Y creo que a los padres naturales y espirituales tenemos que aprender esto. Yo no veo a un padre: ¿cuánto traes de lo que te di? ¿Viste? Te lo dije. Yo no veo así al padre. El padre no ve a un padre con reproches. Yo veo un padre restaurando a su hijo. El padre sabía que tenía la razón. Pero ¿para qué más ya restregar al que está restregado? ¿Para qué golpear más al que ya está golpeado? Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vio y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, bien cizañoso, le faltó la palabra decir ahí cizañoso, porque tú a veces reaccionas, todo depende cómo te cuenten las cosas. Y hay gente que le pone sazón y sabor a los comentarios. Y se puede haber dicho lo mismo, pero se le pone un sazón diferente y sonó diferente. Por eso que a veces hay problemas con los WhatsApp, porque usted escribe una cosa en un sazón y el que lo leyó en otro sazón. Y a veces dice: pero es que tú me dijiste eso. Y no, eso no fue lo que yo escribí. Yo lo escribí, pero eso no era lo que yo quería decir. ¿Verdad? Nos ha pasado. Entonces este criado cizañoso, le pregunta qué es lo que está pasando. Y él le dijo: tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar el bendito becerro gordo. Ese es el bendito problema aquí también. El becerro gordo, el becerro de la discordia. Porque ese no era un cerdo. Porque le pudo haber dicho: no, tu hermano regresó a tu casa y tu padre ha hecho una fiesta. No, le dice: hizo una fiesta y ha hecho matar. ¿Te acuerdas, el ver? Ese mismo lo hizo matar. Versículo 28. Entonces, que claro, se enojó. No quería entrar. Salió el padre, por tanto, y le rogase que entrase. A veces los hermanos mayores espirituales somos así. Creemos que porque nosotros nos guardamos, porque nosotros hemos orado, porque nosotros hemos sido tan santos, tenemos el derecho más que el que llega a casa golpeado y herido. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años que he servido y no te he desobedecido en nada jamás. Nunca me has dado ni un cabrito. Ahí está el becerro. Para que gozase con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no dicen cuando vino mi hermano, cuando vino tu hijo,
que ha consumido tus bienes en rameras, porque él se creía muy santo, has hecho matar para él. Al hermano no le importó la ropa, al hermano no le importó el anillo, al hermano no le importó la música y la fiesta, no le importó los calzados, a él le importó él. Y a veces igualito estamos nosotros. Nos estorba y nos molesta un sencillo becerro gordo. ¿Cuál es tu becerro gordo? Dígale a su vecino, ¿cuál es tu becerro gordo? Mujeres, no me vayan a decir que es su marido, por favor. ¿Sabe qué sucedió? El joven menor, el hijo pródigo, se fue lejos de casa. El hijo mayor siempre estuvo en casa y estuvo lejos. Se lo repito. El hijo pródigo, el hijo menor, se fue lejos de casa. El hijo mayor siempre estuvo en casa, pero estuvo lejos. Entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado en casa. Todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos y matar el becerro gordo. Porque este tu hermano que era muerto ha revivido y se había perdido. El que se había perdido ahora es hallado. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a tener la actitud del Padre. Y que el Señor nos ayude a tener misericordia. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Pongámonos de pie, por favor. Yo quiero llevarlos a dos oraciones esta mañana. La primera es que usted en este lugar, en este momento, comienza a dar gracias a Dios por su misericordia. Vamos, por un minuto, solo un minuto, comienza a agradecer a Dios porque Él no miró nuestra condición. Él no miró cuán malolientes espiritualmente llegamos a este lugar. Dios no nos sacó nuestra lista de cosas malas que habíamos hecho, ni el reproche para nuestras vidas. Dios nos ama tanto que está con los brazos abiertos para recibirnos. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Si usted está aquí, es porque Dios tuvo misericordia. Oh, tu misericordia, Señor Dios Todopoderoso. No deje de agradecerle. No deje de agradecerle. Pudiste haber estado en otro lugar. Hoy pudieras estar destruido. Hoy pudieras estar hasta muerto. ¿Cuántos de nosotros hemos sido librados de la muerte? ¿Cuántos de ustedes han sido librados de la muerte aún desde su nacimiento? Algunos quizás pudieron haber muerto en el nacimiento. Quizás algunos de ustedes pudieron haber muerto en un accidente. Pero Dios tuvo misericordia porque Dios dijo, no se ha acabado mi misericordia para ti. Oh, no se ha acabado mi amor para ti. Tengo planes para ti. Todavía no es tu día. Oh, yo tengo propósitos para ti. Dios nos rescató, Dios nos amó, Dios nos libró de la muerte, Dios nos libró de la condenación. Hoy dale gracias, gracias Señor por rescatarme. Gracias por tu eterno amor para con mi vida, Señor. Muchas gracias, muchas gracias. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias Dios por tu misericordia. Oh, gracias por tu misericordia. Dios me ama tanto. Dios me ama tanto. Oh, Dios me ama tanto. Tanto amor, tanto amor. Oh, derrochado el amor en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. No se acaba esa fuente de amor para nuestras vidas. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ahora tómese la mano de quien esté a su lado, a la derecha, a la izquierda. Y vamos a comenzar a orar por gente
que hoy están como hijos separados de casa. Algunos de ustedes quizás tendrán que orar por hijos naturales, pero otros quizás van a tener que orar por hijos espirituales. Vamos, comienza a levantar ese clamor en este momento, Señor. Y Dios ponga nombres, Espíritu de Dios, pon nombres, pon imágenes a los que están aquí, de esas personas, y que sean atraídos con cuerdas de amor donde estén, Señor. Señor, tráelos. Si son tus hijos naturales, bendícelos, Señor. Dile, Dios, guárdalos donde estén ahora. Guárdalos, líbralos del mal, líbralos de la muerte, Señor. Señor, he de verlos servirte, he de verlos honrarte, he de verlos, Señor, adorarte, entrar por las puertas de esta congregación. Señor, he de verlos aquí. Si es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, vamos, ora en este momento. Oh Señor, guárdales, bendíceles, Señor, aun si hoy viven en rebelión, que alcancen la misericordia de Dios. Oramos y profetizamos vida. Profetizamos vida, profetizamos vida sobre ellos. Vida, la buena dádiva de Dios, la dádiva, la misericordia de Dios. Oh, en el nombre de Jesús. Dios me ama, Dios me ama, Dios te ama, gente que está aquí. Oh, aleluya, aleluya, Señor. Gracias, gracias. Cantemos. Aún así, pobre pecador, Dios me ama. Amén. A pesar de fallar, sin nada merecer, Dios me ama. Así es. Si yo soy fuerte, o si estoy de pie, Dios me ama. Amén. Y si estoy débil hoy, si yo estoy débil, y estoy caído, o si estoy caído, Él no me deja de amar. Oh, sí. Sin tu amor, sin tu perdón, ¿qué sería de mí? Dios me ama tanto, Dios me ama tanto, que dio a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y tiene sus brazos abiertos siempre para mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama, tiene sus brazos abiertos siempre para mí. Y si alguien esta tarde no ha recibido al Señor en su corazón y no ha confesado a Jesucristo como Salvador de su vida, y este día lo quieres hacer, solo levanta tu mano y di: pastor, yo quiero recibir a Jesucristo como el Salvador de mi vida. Si hubiese alguien que no lo ha hecho en esta tarde.